Les invito, por favor, a ir conmigo a la carta de Pablo a los Romanos. Carta de Pablo a los Romanos. Y vamos a leer a partir del versículo 16 del capítulo 1 hasta el versículo 32. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Como la mayoría de ustedes saben, el 26 de junio pasado, en una reñida decisión de 5 jueces contra 4, la Suprema Corte de los Estados Unidos legalizó el matrimonio homosexual en todos los estados de la Unión. Y dada la influencia que ocupa la nación norteamericana en el mundo occidental y el relativismo imperante en nuestra generación, es lógico suponer que esta decisión tendrá repercusiones de amplio alcance en muchos otros países, incluyendo la República Dominicana. Es por esta razón que nosotros vimos pertinente, los pastores de esta iglesia, detener el curso de la serie expositiva que llevamos actualmente en el Evangelio de Marcos para tratar este tema este domingo y el próximo. Como les decía hace un momento, en la mañana de hoy estaremos considerando de manera particular cuáles son las raíces de la homosexualidad a la luz de este pasaje de la carta de Pablo a los Romanos, y el domingo que viene, si el Señor lo permite, vamos a considerar cuál debe ser la respuesta de la iglesia a este intento de redefinir la familia, de redefinir el matrimonio, que son las dos instituciones más fundamentales de la sociedad humana. De igual manera, y como ya hemos avisado, en la tarde de hoy vamos a tener un panel abierto para responder acerca de la homosexualidad, abordando preguntas y temas que son difíciles de tratar en un mensaje como este. Ahora bien, hermanos, yo estoy consciente de que este es un tema polémico, este es un tema controversial,
y que tanto los que están en contra como los que están a favor del matrimonio homosexual pueden asumir conductas muy agresivas para defender su posición. Por lo que yo me adelanto a decir que mi intención en esta mañana es abordar este tema desde una perspectiva bíblica y con un corazón pastoral. Desde una perspectiva bíblica, pero con un corazón pastoral. En otras palabras, nosotros queremos ser fieles a la enseñanza de las Escrituras con respecto a este tema, pero al mismo tiempo queremos ser sensibles a todos aquellos que están luchando con las consecuencias de asumir cierto estilo de vida e instruir a los creyentes para que podamos dar una respuesta que sea apropiada, no solo en el fondo, sino también en la forma. Y mi oración al Señor es que este mensaje de las Escrituras, como orábamos hace un momento, pueda traer luz donde haya verdadera confusión y pueda traer esperanza donde haya desesperación. Porque el Evangelio de Cristo sigue siendo poder de Dios para salvar a todo tipo de pecadores sin importar sus inclinaciones sexuales. El Evangelio salva a heterosexuales porque necesitan el Evangelio. El Evangelio salva a homosexuales porque necesitan el mismo Evangelio que necesitan los heterosexuales. Por otra parte, es importante aclarar que el tema central de este pasaje que vamos a estudiar en la mañana de hoy, en la carta de Pablo a los romanos, no es la homosexualidad. Y ya yo dije claramente que quiero ser fiel a la enseñanza de este texto. El tema central de este pasaje es la necesidad del Evangelio. De hecho, la Biblia no es un manual de sexualidad. La Biblia es una historia de la redención. Pero como yo espero mostrar en esta mañana, cuando nosotros colocamos la sexualidad humana en el contexto de esa gran historia redentora que se revela en las Escrituras, estamos mejor equipados para entender el problema con el que estamos lidiando aquí, así como la solución que Dios ha provisto para resolver ese problema. La tesis de Pablo en este pasaje es que absolutamente todos los hombres por igual necesitan la salvación que el Evangelio anuncia, porque todos, absolutamente todos, son igualmente culpables en la presencia de Dios. Así que la buena noticia del Evangelio comienza con una noticia muy mala. Y de hecho no podemos entender la buena noticia del Evangelio si no entendemos primero la mala, que es lo que Pablo pasa a explicarnos aquí a través del versículo 18. Y aunque no es mi intención exponer este pasaje con todo lujo de detalle, es un pasaje muy denso, al menos tenemos que entender cuál es la esencia de la acusación que Pablo plantea aquí contra la raza humana y que demanda un costosísimo plan de salvación como el que Dios anuncia en el Evangelio. Nosotros encontramos básicamente dos cosas en este pasaje: una acusación general seguida por un desglose más específico, más concreto de esa acusación general. Versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, lo que no podemos ver de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El cargo de Dios contra toda la raza humana es muy contundente. Él se ha revelado a todos los hombres a través de la creación,
en una forma muy evidente, y más adelante Pablo va a añadir que Dios también se ha revelado a través de la conciencia humana. Todo hombre tiene una conciencia, todo hombre tiene la noción de bueno y malo, y que lo bueno debe ser alabado, lo malo debe ser castigado. Eso es un testimonio de Dios en la conciencia del hombre, pero el hombre ha tomado la decisión de resistir esa revelación divina con todas las fuerzas de su corazón. Como un artista que desea ser conocido, Dios ha puesto su firma en todo el universo que Él creó, y le dio al hombre la capacidad de entender esa evidencia. Esa es la verdad que el hombre ha detenido con injusticia. Por supuesto, eso no quiere decir que la creación nos revela todo lo que necesitamos conocer acerca de Dios. Pero Pablo está diciendo que revela lo suficiente como para saber que Él existe, como para saber que Él es digno de ser adorado, como para saber que Él es digno de ser obedecido. Por simple observación, mis hermanos, nosotros sabemos que todo efecto tiene una causa, y que la causa debe ser suficiente para explicar el efecto. Por ejemplo, imagínate que sales de tu casa, dejas encendida tu computadora y únicamente el gato se quedó adentro. Cuando regresas tarde en la noche, encuentras en la pantalla de tu computador una nota que dice: prepárate para morir, te llegó la hora. Bueno, si tú eres como yo, ¿verdad? Así inteligente, seguramente vas a llegar a la conclusión de que alguien entró en tu casa, a esa brillante conclusión de que alguien entró en tu casa y que dejó esa nota con un propósito. Ahora, puede ser un chiste de mal gusto o puede ser una amenaza escalofriante, pero la posibilidad de que el gato haya caminado por el teclado y haya escrito ese mensaje por accidente es imposible, y mucho menos la posibilidad de que lo haya hecho a propósito. Esa causa no es suficiente para explicar el efecto, así que tú vas a tener que seguir investigando. Ahora, noten algo interesante en este ejemplo que yo acabo de dar. El hombre está hecho de tal manera que es incapaz de encontrarse con algo como esto y no tratar de buscarle una explicación. Y no me refiero únicamente a un caso como este en que su vida puede estar en peligro. El hombre, por su propia constitución, como Dios lo hizo, el hombre razona, el hombre piensa lógicamente, el hombre se hace preguntas. Es por eso que las novelas y las películas de detectives son tan populares. Hay una curiosidad natural en el hombre que lo mueve a atar cabos, que lo mueve a sopesar las evidencias para tratar de saber exactamente qué fue lo que pasó. Bueno, lo que Pablo está diciendo aquí es que la existencia del universo y nosotros dentro de ese universo nos plantea el caso más fascinante, nos plantea el caso más relevante que detective alguno haya tratado de descifrar jamás. Solo que en este caso la solución resulta increíblemente simple, porque toda la creación está repleta de evidencia que nos hablan de un creador todopoderoso, lleno de sabiduría, que hizo todas las cosas con un propósito. Eso es tan claro, dice Pablo, que el hombre que no se postra ante Dios en adoración y con un corazón agradecido queda sin excusa, dice en el versículo 21, literalmente queda sin apología para defender su caso cuando tenga que presentarse delante de él en el día del juicio. El hombre sabe que hay un Dios, dice Pablo, pero pretende vivir como si no lo supiera. Noten el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Él sabe que hay un Dios, pero él pretende vivir como si él no lo supiera. Esa es en esencia la acusación de Pablo contra toda la raza humana. El hombre padece de una pecaminosa e inexcusable deshonestidad intelectual. Hay un reputado profesor de leyes y filosofía
llamado Jay Budziszewski. No traten de aprenderse el nombre. Hay que repetirlo un rato para aprenderlo. Es profesor universitario de filosofía y de leyes. Budziszewski durante un tiempo fue ateo, pero finalmente llegó a la conclusión de que su problema era básicamente el autoengaño. Y ahora escuchen lo que dice él. El autoengaño, dice Budziszewski, significa hacerse el tonto. Significa pretender que no sabemos lo que en realidad sí sabemos. Jugar a que desconocemos lo que en realidad conocemos. Lo que estoy insinuando es que los seres humanos jugamos con Dios. Nos mentimos. Y una de las cosas acerca de las cuales nos mentimos es sobre nuestro conocimiento de la realidad de Dios. Y aquí él cita el Salmo 14, donde el salmista comienza diciendo: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y continúa diciendo el salmista: no le llama necio al hombre por pensar que no hay Dios, sino más bien por decirse a sí mismo que no hay Dios, aunque en lo profundo de su mente él sabe que no es así. Hay un Dios y él lo sabe, pero él se dice a su corazón, él pretende vivir de cierta manera. Esa es la acusación de Pablo en Romanos capítulo 1. El hombre sabe que existe Dios, pero pretende vivir como si él no supiera eso. Y por supuesto, nadie puede pretender tal cosa sin sufrir la consecuencia. Imagínate lo que sucedería con una persona que de repente decide pretender que los carros no existen. Y él va por la calle y él cruza porque él dice no existen. Ya ustedes se imaginan lo que va a pasar. El hombre pretende vivir como si no tuviera que tomar en cuenta a Dios. Y ahora Pablo quiere mostrarnos de manera más específica, de manera más concreta, cómo esto se manifiesta en la realidad, en la práctica, a través de 3 intercambios íntimamente relacionados entre sí. En primer lugar, el hombre, dice Pablo, decidió cambiar la gloria de Dios por la vanagloria de las criaturas. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron. Aquí está el primer intercambio. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Alguien decía que el ser humano es un religioso incurable. Como fuimos creados originalmente para adorar a Dios y encontrar en Él nuestra seguridad y nuestra satisfacción, el hombre no puede desechar a Dios sin caer en la idolatría. Eso es imposible. Y debo aclarar, porque somos personas muy sofisticadas del siglo XXI, que cuando hablamos de idolatría no podemos pensar únicamente en un adorador de imágenes. Todo aquello en lo que ponemos nuestra confianza, en lo que buscamos nuestra identidad, nuestra seguridad, que no sea Dios, ese es nuestro ídolo. Es aquello en lo que nos refugiamos en momentos de dificultad, o como dice Timothy Keller, son aquellas cosas con las que contamos para hacer nuestras vidas significativas. Son aquellas cosas de las cuales decimos, yo necesito eso para ser feliz, o si yo no tengo eso, mi vida no vale nada ni significa nada. Eso es un ídolo. El hombre busca desesperadamente en las cosas creadas lo que solo puede encontrar en el Creador. Y por eso experimenta una profunda insatisfacción, no importa su inclinación sexual. Hermano, yo tengo que seguir insistiendo. Este pasaje no es acerca de la homosexualidad. Este pasaje es acerca de la culpabilidad humana. El hombre vive insatisfecho, no importa si es homosexual o si es heterosexual. C.S. Lewis decía que la historia de la humanidad es una terrible y larga historia del hombre tratando de encontrar algo que no sea Dios, pero que le haga feliz. Esa es la historia del hombre. Tratando de encontrar algo que no sea Dios, pero que le haga feliz.
En segundo lugar, Pablo dice también que el hombre no solamente ha cambiado la gloria de Dios por la vanagloria de las criaturas, él ha cambiado la verdad de Dios por la mentira. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. La gloria de Dios estaba supuesta a ser el sol alrededor del cual orbitaran nuestras almas, pero el hombre ha decidido orbitar alrededor de las criaturas y sobre todo se ha colocado a sí mismo en el centro de su propio universo. Y eso no solo nos convierte en idólatras, sino que produce una profunda distorsión de la realidad. Una profunda distorsión de la realidad. El hombre ha cambiado la verdad de Dios por la mentira, en el sentido de que ha decidido poner a un lado al Creador, descansar en la criatura. Adorar a Dios como Dios es ver las cosas como son. Y por lo tanto es vivir conforme a la verdad. Adorar a la criatura como si fuera Dios es vivir una ilusión que distorsiona por completo nuestra percepción de las cosas. Es abrazar la mentira como si fuera la verdad. Es por eso que Pablo dice en el versículo 21 que los hombres se envanecieron en sus razonamientos. Han perdido la capacidad de razonar equilibradamente. Tanto así que a la necedad el hombre le llama sabiduría. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y a la sabiduría el hombre le llama necedad. ¿Cómo nosotros podemos entender que en Estados Unidos, en los Estados Unidos de Norteamérica, matar el huevo de una águila calva te lleva a la cárcel y a pagar una multa de 5 a 10 mil dólares, pero matar a un niño en el vientre de la madre no tiene ninguna penalidad? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Al cambiar la gloria de Dios por la vanagloria de la criatura, el hombre ha perdido su punto de referencia para poder interpretar la realidad en una forma objetiva. Y una de las ilustraciones más claras de esa terrible distorsión es precisamente la homosexualidad, que es el tercer intercambio que Pablo menciona en el pasaje, versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Digo otra vez, el tema de estos versículos no es la homosexualidad, sino la necesidad que todos tenemos del evangelio. Pero Pablo introduce ese tema aquí como una vívida ilustración de lo que ha ocurrido con la raza humana al intercambiar la gloria de Dios por la vanagloria de las criaturas y la verdad de Dios por la mentira. Debido a ese terrible intercambio hecho por el hombre en su pecado, Dios ha derramado su ira, escuchen bien otra vez, contra toda la raza humana. Pablo no está hablando aquí de casos específicos. Pablo está hablando de la humanidad y él está diciendo: Dios ha derramado su ira contra el hombre, contra toda la raza humana. ¿Cómo? Dejándoles cosechar en toda su intensidad el fruto de su extravío. 3 veces Pablo dice en este pasaje que Dios los entregó. 3 veces a todo el mundo. Dios los entregó. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Dios los entregó. Va a haber un despliegue de la ira de Dios
en el día del juicio. Pero Pablo está hablando aquí de cómo se manifiesta esa ira aquí y ahora en el presente. Como dice el comentarista William Hendrickson, Dios en su ira permite que todos los pecadores impenitentes sean arrastrados por sus propios pecados al abismo de sus propias pasiones viles. Esa es una de las manifestaciones de la ira de Dios sobre una humanidad pecadora, que sabiendo que existe Dios, ahora quiere pretender que no lo sabe. Ahora quiere pretender que Él no está ahí. Ahora quiere pretender que su opinión no importa en lo absoluto. Y Dios los entregó. Pastor, pero la Biblia dice que Dios es amor. Yo lo sé. Pero también enseña que Él es perfectamente santo y que Él es perfectamente justo. Estos atributos no se excluyen entre sí, sino que se complementan. De hecho, déjenme decir algo que a algunos les va a parecer bien extraño. Precisamente porque Dios es amor, Él no puede permanecer indiferente ante el pecado y la maldad que destruyen al hombre creado a su imagen y semejanza. Alguien dijo muy sabiamente: todas las personas que realmente aman, en ocasiones se llenan de ira. No a pesar de que aman, sino más bien por causa de ese mismo amor. Óyeme bien, si el hecho de ver arruinarse aquello que tú dices amar, eso no te produce ira, eso es un síntoma de que tú realmente no lo amas. ¿Se entendió eso? Si tú realmente amas, tú tienes que tener ira. Si tú no sabes lo que es la ira, tú no eres una persona llena de amor, tú eres un indiferente. Y el indiferente o la indiferencia no es más que odio disfrazado. El verdadero amor no puede permanecer indiferente ante la crueldad, no puede permanecer indiferente ante la violencia, no puede permanecer indiferente ante la injusticia. Así que Dios muestra su ira contra el pecado en todas sus manifestaciones, no solo porque es un Dios justo, sino también porque es un Dios de amor. Él no puede quedarse de brazos cruzados ante el pecado del hombre, sino que ha derramado su ira desde el cielo, dejando que el hombre obtenga lo que quiere. Esa es la manifestación de la ira. Dejándolo que se vayan detrás de sus pasiones. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Esa es la manifestación de la ira de Dios sobre una humanidad pecadora. ¿Quieren vivir pretendiendo que Él no tiene nada que ver con nuestras vidas? A pesar de todas las evidencias que Él ha dejado de sí mismo, Dios les está dejando experimentar las consecuencias de esa terrible y pecaminosa decisión. Y la homosexualidad no es más que una muestra de cuán distorsionada puede llegar a ser la percepción de la realidad cuando se decide vivir de espaldas a Dios, al punto de llegar a deshonrar sus propios cuerpos, como dice Pablo en el versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esa palabra inmundicia se refiere a todo tipo de pecado sexual, incluyendo también la homosexualidad, como vemos en los versículos 26 al 27. Y noten que los términos que Pablo usa en los versículos 26 y 27 para referirse a este pecado específico. En ambos versículos nos dice que son pasiones vergonzosas, que son antinaturales. Y al final del versículo 27 dice que es una conducta extraviada que trae consigo inherentemente retribución o castigo de parte de Dios. Y yo creo que de lo que Pablo está hablando allí no es del SIDA. Cuando Pablo dice en el versículo 27, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, lo que Pablo está diciendo es que la perversión misma es parte del castigo. Es un pecado que lleva a más pecado, y esa es parte del castigo de Dios. Pero yo sé que estas palabras son fuertes, pero hermanos, eso está en la Biblia. Esa es la opinión de Dios
revelada en las Escrituras. La conducta homosexual es una violación al orden establecido por Dios cuando Él hizo al hombre para la mujer y a la mujer para el hombre. Es en ese sentido que Pablo está usando aquí la expresión contra naturaleza. Y nosotros sabemos, yo he tratado con muchos homosexuales o con varios homosexuales a lo largo de mi ministerio. Yo sé que muchos perciben como natural sus inclinaciones homosexuales y que algunos piensan incluso que han nacido así. Pero quiero decir esto con todo cuidado. No son nuestros deseos, por más fuertes que sean, los que definen nuestra naturaleza. Es el propósito de Dios en la creación del hombre y de la mujer. El problema es que el pecado ha distorsionado tanto la personalidad humana que ahora deseamos cosas que no deberíamos desear. Y aclaro, este es un mal que nos afecta a todos, homosexuales y heterosexuales. A todos. El deseo de un hombre casado por otra mujer que no sea su esposa no hace legítima la poligamia. Porque no son nuestros deseos lo que definen lo que está bien y lo que está mal, y mucho menos cuáles deben ser nuestros derechos civiles. No son nuestros deseos lo que definen eso. De manera que la práctica homosexual es un pecado. Independientemente de lo fuerte que pueda ser la inclinación de aquel que lo practica, porque violenta el diseño de Dios para la sexualidad y para el matrimonio. Dios diseñó el matrimonio para que un hombre y una mujer pudieran unirse y llegar a ser una sola carne. ¿Saben para qué? Y esto es lo hermoso del matrimonio: para que sean una parábola viviente de la relación de Cristo con su iglesia, como dice Pablo en Efesios capítulo 5. Sí, yo sé que existen muchos factores que pueden incidir en el hecho de que una persona tenga inclinaciones homosexuales, al punto de que, mis hermanos y amigos que están aquí, es prácticamente imposible poder descifrar todos los factores que pudieron incidir en la vida de una persona para que tenga esa inclinación. Pero lo que Pablo enseña en este pasaje es que toda condición pecaminosa, no únicamente la homosexualidad, toda condición pecaminosa no es más que una manifestación de esa decisión que ha tomado el hombre en su pecado de detener con injusticia la verdad. Y de hecho, noten, hermanos, y aquí hablo a los creyentes, que la homosexualidad no es el único pecado que se condena en este pasaje como fruto de esa fatal decisión tomada por el hombre. Escuchen lo que dice Pablo en el versículo 28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas, en sentido general, cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores o chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Ustedes se dieron cuenta cómo Pablo mezcla en este pasaje pecados tan escandalosos como el homicidio y la fornicación con otros pecados que a muchos no les parece tan terrible, como la envidia, como el chisme, la murmuración. ¿Saben cuál es la intención de Pablo aquí? Pablo quiere que entendamos que todos hemos sido afectados por esos dos intercambios primeros que mencionamos anteriormente, incluyendo los moralistas y religiosos. De hecho, a partir del capítulo 2, Pablo va a comenzar a hablarle a los moralistas. Y le dice: por si acaso no pienses que tú también estás exento.
Y al final termina diciendo: todos estamos bajo pecado. Romanos capítulo 3, versículo 9 al 10. No hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Homosexuales y heterosexuales, todos somos igualmente culpables, porque todos hemos cambiado la gloria de Dios por la vanagloria de las criaturas. Todos hemos cambiado la verdad de Dios por la mentira. Unos lo manifiestan de un modo, otros de otro, pero todos hemos detenido con injusticia la verdad, y todos tendremos que dar cuenta por esto algún día en el tribunal de Dios. Pero es aquí precisamente donde entra el juego el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Pablo está diciendo aquí, todo lo que Pablo está diciendo es para poner en contexto la sorprendente y extraordinaria noticia de que Dios diseñó un plan de salvación con el propósito de salvar a todo tipo de pecadores, independientemente de sus inclinaciones sexuales. Versículo 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quiénes? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Pablo, ¿y por qué nosotros necesitamos esa gloriosa noticia del evangelio? ¿Por qué necesitamos esa salvación que el evangelio anuncia? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La palabra evangelio significa buena noticia. Pero esta buena noticia solo tiene sentido en el contexto de la mala noticia que hemos estado presentando hoy aquí. El hombre ha pecado gravemente contra Dios. El hombre ha detenido con injusticia la verdad. Habiendo conocido a Dios, él ha decidido pretender que Dios no está allí, que no hay que tomarlo en cuenta. Y eso ha traído como consecuencia un montón de conductas pecaminosas y distorsionadas. Pero ahora escuchen lo que hizo Dios para resolver ese problema. Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, todos, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, es decir, como aquel que recibe todo el peso de la ira de Dios que el pecado merece, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Este es un pasaje teológicamente muy denso, en palabras muy sencillas. Lo que Pablo está diciendo aquí es que Dios envió a su Hijo al mundo, nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, para derramar sobre Él la ira justa que merecen nuestros pecados, para así poder justificar a todo el que ponga su confianza únicamente en Él, sin pasar por alto así su justicia. Todos los pecados enumerados en Romanos 1, todos, incluyendo la homosexualidad, incluyendo el lesbianismo, pero incluyendo también a los odiosos, a los necios, a los desleales, a los moralistas hipócritas, a los religiosos hipócritas, a los desobedientes a los padres, a los inventores de males, a todos los que se enumeran en la lista de Romanos 1, todos serán perdonados si ponen su fe en el Señor Jesucristo. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque Dios derramó sobre Él en la cruz del Calvario el castigo justo que merece cada uno de esos pecados. De esa manera Él sigue siendo justo, porque Él no dejó el pecado sin castigo. Él sigue siendo justo y es al mismo tiempo el que justifica al que es de la fe de Jesús.
Ese es el mensaje del Evangelio. Que aquel que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios resolvió el problema causado por ese terrible intercambio hecho por el hombre a través de otro intercambio, el glorioso intercambio de la cruz. Cristo sufrió el castigo que nosotros merecemos, para que todo el que se arrepienta de sus pecados y se ampare en él por la fe, reciba de parte de Dios las bendiciones que él merece por su justicia. Hace un momento decíamos que Dios ha derramado su ira en este mundo caído, dejándole al hombre cosechar en toda su intensidad el fruto de su extravío. Y esa es indudablemente una manifestación de su justo aborrecimiento por el pecado. Pero ¿saben qué? Esa moneda tiene otra cara. Escuchen lo que dice Pablo más adelante en Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, a futilidad, a lo que no sirve, a la frustración, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Saben lo que Pablo está diciendo aquí? Que toda la frustración que nosotros experimentamos al vivir en este mundo caído tiene la intención de despertarnos a la realidad de lo horroroso que es cambiar la gloria de Dios por la vanagloria de la criatura, con el fin de que muchos puedan volverse de su pecado, poniendo su fe en el Señor Jesucristo y colocando a Dios en el lugar que le corresponde. Mi amigo, hay esperanza para el pecador, independientemente de sus inclinaciones sexuales. Hay esperanza para el homosexual, hay esperanza para el heterosexual, hay esperanza para el liberal y hay esperanza para el moralista hipócrita. Hay esperanza. Hay esperanza para el publicano y hay esperanza para el fariseo, porque hay salvación en Cristo para todo aquel que cree. Escribiendo su carta a los Corintios, Pablo les recuerda que ningún pecador impenitente heredará el reino de Dios. Ninguno. No erréis, dice Pablo, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero ahora Pablo dice, y esto erais algunos de vosotros. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Yo sé que muchos nos acusan de homofóbicos porque decimos que la homosexualidad es un pecado. Y lamentablemente no sería correcto de mi parte dejar de reconocer que muchos cristianos actúan de tal manera que muestran la realidad de esa acusación. Pero ¿saben cuál es la realidad? La verdad verdadera detrás de todo esto. Que solo los cristianos pueden y deben manifestar verdadero amor hacia los homosexuales, al mostrarles su problema con la justicia de Dios, para luego presentarles la esperanza que todos tenemos en Cristo. Nosotros amamos a los homosexuales y debemos recibir a los homosexuales de la misma manera que recibimos a los heterosexuales. Queridos hermanos, no perdamos el foco en medio de este debate que se ha levantado en torno al matrimonio homosexual. Sí, nosotros queremos hablar donde quiera que el Señor nos dé la oportunidad de hacerlo y presentar la verdad acerca de la sexualidad humana y acerca del matrimonio en cualquier plataforma
en la que nosotros podamos hacerlo. Pero nunca olviden que nuestra misión principal en el mundo es predicar el evangelio de Jesucristo, proclamando a los pecadores de todo tipo, homosexuales y heterosexuales, que hay perdón y vida eterna para todo aquel que cree. Me encanta como dice John Piper: Dios no nos ha llamado a ganar las elecciones, sino a ganar almas, corazones y mentes. Él no nos ha llamado a controlar el Congreso, sino a predicar el evangelio. Él no nos ha llamado a vivir seguros, sino a decir la verdad. Él no nos ha llamado a evitar el conflicto, sino a amar a todos. Así que habla la verdad en amor, confía tu causa a Dios y mantén la gloria de Dios en el centro de tu alma, de modo que todos los planetas de tus pasiones giren en su órbita adecuada. Si nos abren la puerta del Congreso, vamos a ir al Congreso. Y gracias al Señor que ya pasó este martes pasado. Y seguiremos hablando y seguiremos yendo siempre que nos abran la puerta. Pero hermanos míos amados, el día que nos cierren la puerta del Congreso, el día que cambien las leyes, Jesucristo sigue siendo Dios. Dios sigue sentado en su trono. El evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación. Y nosotros tenemos que seguir predicándolo, aunque la cultura a nuestro alrededor esté absolutamente en contra nuestra. Y mi amigo, mi invitación en esta mañana a todos por igual es que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. No importa los pecados que hayas cometido, confiando únicamente en ese glorioso intercambio que Él llevó a cabo con su vida y con su muerte. Él vivió la vida de perfecta obediencia que nosotros no podíamos vivir, para luego morir en la cruz del Calvario, la muerte que tú y yo merecíamos morir, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios salva y Dios transforma por el poder del evangelio, únicamente por gracia, por medio de la fe. Yo creo que casi todo el mundo disfruta viendo una película que gira en torno a un juicio. Nos encanta ver a los abogados y a la fiscalía debatir en una corte, sobre todo cuando la persona que está en el estrado está mintiendo y su falsedad queda expuesta a través de una serie de preguntas hábilmente diseñadas para llevarlo a contradecirse en su propio testimonio. Y yo no sé ustedes, pero a mí me encantan esas escenas. Bueno, esto es básicamente lo que nosotros tenemos en el pasaje que vamos a estudiar en la mañana de hoy, al reasumir nuestra serie de exposiciones en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Pablo está actuando aquí como una especie de fiscal general para demostrar a los judíos a través de una serie de preguntas retóricas que ellos también necesitaban la salvación que el evangelio ofrece. Si ustedes recuerdan, en el capítulo anterior de la carta, Romanos capítulo 1, Pablo había demostrado que los paganos estaban en problemas con la justicia de Dios porque habían desechado las evidencias que Él ha dejado de sí mismo en la creación. Aunque ellos no tengan Biblia en sus manos, el poder, la divinidad de Dios se aprecian con toda claridad a través de lo creado, dice Pablo, de manera que esos paganos que no conocen la Biblia no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, dice Pablo, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. En otras palabras, la incredulidad de los incrédulos no es otra cosa que deshonestidad intelectual. Ellos se hacen el tonto. Ellos quieren hacer creer que no saben lo que saben.
acerca de la existencia de Dios. Pablo dice que ellos resisten intencionalmente lo que Dios revela de sí mismo en la creación, y esa deshonestidad intelectual produce como consecuencia una vida depravada, dice Pablo. Al final del capítulo 1 de Romanos, Pablo da una lista de pecados horribles que vienen como consecuencia de esa deshonestidad intelectual, de haber resistido con injusticia la verdad. Cuando el hombre decide obviar las evidencias y echar a Dios a un lado, no solo se hace vano en su razonamiento, sino también depravado en su conducta. Ahora, ¿qué de los moralistas y religiosos? ¿Acaso no es cierto que aún en el mundo pagano antiguo había personas como Séneca, por ejemplo, que condenaban la inmoralidad, que exaltaban la virtud? Aristóteles escribió todo un libro acerca de ética, el filósofo griego. Platón hablaba de las verdades absolutas y de los valores absolutos. Exaltaban las buenas obras. Siempre ha habido gente así en el mundo. ¿Se van a condenar ellos también como el resto de los paganos? ¿O qué podemos decir de los judíos, el pueblo escogido por Dios en el Antiguo Testamento? Muchos de ellos manifestaban una conducta realmente opuesta a la cultura del mundo greco-romano, por lo menos lo que ellos profesaban con sus labios. ¿En qué posición se encuentran los judíos frente a la justicia de Dios? De hecho, yo creo que los cristianos, muchos cristianos evangélicos en el día de hoy están confundidos con respecto a ese tema. Bueno, eso es lo que Pablo va a responder ahora a partir del versículo 17 del capítulo 2 que vamos a considerar esta mañana. Como veremos en un momento, lo que Pablo quiere demostrar es que los judíos también estaban en problemas. Los paganos están en problemas, los gentiles, las naciones del mundo están en problemas, los judíos están en problemas. De hecho, su condición es aún peor que la de muchos paganos, dice Pablo, porque ellos no se ven a sí mismos como personas en problemas. Se sentían demasiado confiados por ser judíos. Lo mismo que sucede con mucha gente en el día de hoy. Y quizás hay algunos sentados aquí esta mañana. Esto es serio, mis hermanos. Personas que van camino a una condenación a la sombra de un púlpito. Personas que pertenecen a una iglesia evangélica y que van camino al infierno, autoengañados, pensando que son lo que no son. Así que por favor, no cierres tus oídos a este mensaje, aunque tú no seas judío. Vamos a hablar de los judíos, pero no apagues el receptor. No lo apagues, pensando que Pablo está abordando un tema aquí que no tiene que ver con nosotros en el día de hoy, porque lo que Pablo señala de los judíos en este pasaje que vamos a estudiar de Romanos 2 es un problema bastante común. El problema del autoengaño. Mucha gente se engaña a sí mismo en lo que respecta a su verdadera condición espiritual. Y es por eso que nosotros encontramos tantas advertencias en el Nuevo Testamento con respecto al autoengaño. Yo creo que pocos pasajes del Nuevo Testamento son tan aterradores como las palabras del Señor Jesús en Mateo capítulo 7 versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, no pocos, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos, otra vez, muchos milagros.
¿Ustedes se imaginan eso? Personas que profetizan, que aparentemente tienen la capacidad de echar fuera demonios, que hacen muchos milagros. Y Jesús les va a decir en el día del juicio: yo nunca os conocí. Nunca. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Bueno, la pregunta que yo quiero responder en esta mañana es: ¿cómo podemos estar seguros tú y yo de que no vamos a estar en ese grupo? Sí, yo estoy predicando a los amigos que están de visita en el día de hoy, pero yo estoy predicándole a los miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos estar seguros tú y yo de que no vamos a estar en ese grupo? En ese grupo de personas que mueren con la convicción de que van a recibir un veredicto favorable en el tribunal de Dios para encontrarse con la triste realidad de que estaban engañados. Bueno, Pablo hace dos cosas en este pasaje para ayudarnos a responder esta pregunta tan importante. Primero, exponer la naturaleza del autoengaño, y luego demoler el autoengaño. Exponer y demoler. Veamos en primer lugar cómo Pablo expone la naturaleza del autoengaño. Versículo 17. Pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y que conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestros de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. ¡Wow! ¡Qué descripción del judío! Y no olviden que Pablo era judío. Hoy día hay un sentimiento antisemita en el mundo. No, este pasaje no es antisemita, porque Pablo era semita. Pablo era judío. Y él está enumerando aquí varios de los privilegios que poseían los judíos por el hecho de ser judíos. Y saben que cada uno de ellos era real. Hay personas que creen disfrutar de privilegios que en realidad no les pertenecen, como los políticos, por ejemplo, que creen que ellos, por el hecho de estar en el gobierno, están por encima de la ley. Ellos creen que tienen ese privilegio y por eso hacen lo que hacen. Pero ese no es el caso aquí. Los judíos realmente disfrutaban de todos esos privilegios que ellos decían tener. A través de los siglos, los judíos han tenido que vivir con un estigma difícil, muy difícil. Han sido rechazados a través de toda la historia. Pero en los días de Pablo, la situación era muy diferente. Era un orgullo ser judío para el judío. De ahí el primer privilegio que Pablo señala en este pasaje, al referirse a este hombre imaginario con el que él está hablando, dice: pero tú que llevas el nombre de judío, y lo lleva como un honor, tú que llevas el nombre de judío. Ellos se gloriaban en el hecho de pertenecer a la nación escogida de Dios, de ser descendientes de Abraham, con el que Dios había hecho un pacto, jurándole que Él sería su Dios y que ellos serían su pueblo. Tú llevas ese nombre con orgullo, dice Pablo, y te apoyas en la ley. Te apoyas en la ley, dice en el versículo 17. De todas las naciones de la tierra, solo a ellos Dios les había revelado la ley en el monte Sinaí por medio de Moisés. Y Pablo va a decir al inicio del capítulo 3 de Romanos que esa era una de las ventajas que tenían los judíos. A ellos se les había confiado la palabra de Dios. A ellos tenían profetas. En tercer lugar, dice Pablo, y te glorías en Dios. Y eso no es malo en sí mismo.
Todo lo contrario, el profeta Jeremías dice en uno de los pasajes más conocidos de su libro, Jeremías capítulo 9, versículo 23, que el sabio no debe gloriarse en su sabiduría, ni el valiente debe gloriarse en su valentía, ni el rico debe gloriarse en sus riquezas, mas el que se gloría, y yo creo que Pablo estaba pensando en ese texto cuando escribió Romanos, el que se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Gloríese en el Señor. De hecho, Pablo va a decir esto más adelante en Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 5, versículo 11. Pablo va a decir que los cristianos nos gloriamos en Dios. Así que no hay nada de malo en este gloriarse de los judíos. De hecho, no hay nada más sensato en la vida que gloriarse en Dios, en vez de gloriarse en uno mismo. En cuarto lugar, Pablo dice en el versículo 18, y conoces su voluntad. Conoces su voluntad. Y me llama la atención que el texto dice literalmente, conoces la voluntad, refiriéndose obviamente a la voluntad de Dios. El mundo está sumido en un mar de relativismo, pero tú conoces la voluntad del que creó el mundo. Eso es un gran privilegio que tú y yo tenemos también. Nosotros conocemos la voluntad, no una voluntad, la voluntad. Nosotros conocemos la verdad de Dios revelada en su palabra. En quinto lugar, Pablo dice, y apruebas las cosas que son esenciales siendo instruidos por la ley, o como se puede traducir también, apruebas las mejores cosas. Precisamente por tener el privilegio de ser instruido por la ley de Dios, el judío podía escoger aquellas cosas que en verdad tenían valor. Él podía ver las cosas tal cual eran en verdad. Y por todas esas razones, y en sexto lugar, Pablo dice que el judío se veía a sí mismo como alguien competente para enseñar la verdad a otros. En medio de este mundo entenebrecido, ellos eran el faro de Dios para la humanidad. Versículo 19, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, hablando de los gentiles, instructor de los necios, maestros de los faltos de madurez, tal vez para hablar de los prosélitos que se hacían judíos siendo gentiles, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Los judíos tenían una gran ventaja sobre las naciones gentiles que no habían recibido la luz de la revelación divina. Ellos tenían muchos privilegios. ¿Cuál era entonces su problema? Que por el mero hecho de tener esos privilegios, ellos pensaban que estaban exentos del juicio y de la ira de Dios. No. Nosotros somos el pueblo escogido. Ellos veían sus privilegios como una especie de refugio que los iba a librar del desastre cuando tuvieran que enfrentarse delante del tribunal de Dios. Recuerden, mis hermanos, porque hace ya unos domingos que detuvimos la serie de Romanos, que esta porción de la carta, en esta porción Romanos 1:18 a Romanos capítulo 3 versículo 20, Pablo está tratando de demostrar que la necesidad del evangelio es universal. Todo el mundo necesita el evangelio, no importa de qué raza, de qué nación. Es como si Pablo hubiese dejado en suspenso lo que él dice en Romanos capítulo 1 versículos 16 y 17. El evangelio, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Pablo ha declarado eso en Romanos 1, 16 y 17.
y ahora deja esa declaración en suspenso para volverla a tomar en Romanos capítulo 3 versículo 21. Noten que Pablo comienza ese texto diciendo: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios, recuerden, la justicia de Dios se revela en el Evangelio, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y por los profetas. ¿De qué justicia está hablando Pablo aquí? Él dice, es decir, te lo explica él mismo, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Romanos 1, 16 y 17, el Evangelio revela la justicia de Dios. Romanos 3, 21, Pablo retoma el tema. Así que Romanos 1, 18 a Romanos capítulo 3 versículo 20 es como el jamón del sándwich, donde Pablo quiere mostrar por qué todos necesitamos ese Evangelio, judíos y gentiles. Judíos y gentiles. Todos tenemos problemas con la justicia de Dios, incluyendo a los judíos a pesar de sus privilegios. Mi amigo, déjame decirte algo, y cuando digo mi amigo, yo sé que muchas veces cuando yo uso la palabra mi amigo, los hermanos dicen, no, eso no es para mí, es para los invitados. No, mi amigo es a ti también, hermano, miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Déjame decirte algo, no descanses en privilegios si los tienes, privilegios espirituales, porque ninguno de ellos te librará en el día del juicio. Nadie será salvo por haber crecido en un hogar cristiano. Nadie será salvo por haber asistido durante años a una iglesia en la que se predica fielmente la palabra de Dios. Nadie será salvo por el hecho de tener buena doctrina, porque nadie se salva por su teología. Nadie va a llegar al cielo por causa de su confesión de fe. Señor, tú sabes que yo tenía la confesión de fe de Londres de 1689. Yo creí en la sana doctrina. Olvídate de eso. Y yo me bauticé en Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Olvídate de eso. Olvídate de eso. Olvida tus privilegios. Y mucho menos confíes en... Digo, si es que tú crees que es un privilegio ser miembro de esta iglesia. Y mucho menos confíes en tu conducta moral. O que fuiste bautizado en cualquier iglesia, no importa la denominación que sea. Mira, ni siquiera confíes en tu esfuerzo por obedecer la ley de Dios. Porque nunca ha habido nadie aparte del Señor Jesucristo que haya podido cumplir esa ley perfectamente. Lo que quiero decir, mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, es que los privilegios se convierten en una maldición cuando los intercambiamos por la persona de Jesús. Ese es el problema. Y déjenme decirles que aún los cristianos verdaderos pueden caer fácilmente en esa trampa. Saben que cuando nosotros nos convertimos al Señor Jesucristo, se instala en nuestro corazón el software de la gracia, el sistema operativo de la gracia, en el momento de nuestra conversión. Pero como el pecado todavía mora en nosotros, el sistema operativo de las obras es como un virus cibernético que está tratando de dañar el sistema operativo de la gracia. Así que todo el tiempo tenemos que estar luchando con el católico romano que tenemos en el corazón. Tú y yo somos fariseos en recuperación. Tenemos que luchar con ese problema. Y fácilmente podemos caer en la trampa de lo que alguien ha llamado el moralismo cristiano. Moralismo cristiano. Mira, cada vez que tú te jactas de algo que hayas hecho,
Cada vez que presupones que te has ganado el favor de Dios por tu obediencia, has caído en la trampa del moralismo cristiano. Mi hermano, nunca olvides que aparte de Cristo no merecemos ninguna otra cosa que la condenación, y que aparte de su gracia no podemos hacer absolutamente nada que de verdad sea agradable en la presencia de Dios. No hay nada de qué gloriarse. El que se gloría, que se gloríe en el Señor. El problema del judío, como dice Pablo, y yo lo dejé en suspenso, pero ahora quiero retomarlo otra vez, cuando Pablo dice: y te apoyas en la ley, ven, dependes de la ley, descansas en el hecho de que tienes la ley, en que estás tratando de obedecer la ley. No, mis amados hermanos, Jesucristo es el todo de la vida cristiana. Él es el principio y el fin. Los privilegios son privilegios, las bendiciones son bendiciones, siempre que no sustituyan a Jesús. Porque ni los privilegios ni las bendiciones en sí mismas pueden salvar a nadie ni transformar a nadie. Solo Cristo puede hacer eso, y Él lo hace por medio de la fe. Es decir, cuando transferimos la confianza que todos nosotros tenemos en nosotros mismos, se la transferimos a Él. Y ahora confiamos en Él, no en nosotros mismos. Ya Pablo ha expuesto el autoengaño de los judíos y de todos los que se amparan en sus privilegios para rechazar el evangelio o para tener un poco el evangelio. Pero ahora Pablo va a tratar de demoler, de autodestruir ese autoengaño a través de preguntas retóricas. Ahora tenemos a Pablo el fiscal, el autoengaño demolido. Hace unos domingos atrás consideramos en dos mensajes los primeros 16 versículos del capítulo 2 que anteceden al pasaje que estamos estudiando hoy. Y una de las enseñanzas que nosotros extrajimos de ese pasaje es que, si bien es cierto que la salvación es por la fe y no por obras, recuerden, mis hermanos, que lo que será juzgado en el día del juicio son las obras que evidencian la realidad de la fe. ¿Recuerdan eso? Versículo 5, Pablo dice: mas por causa de tu terquedad, está hablando allí de los moralistas, y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. La salvación es por la fe, el juicio es por las obras. Déjeme aclarar eso por si acaso alguien se olvidó ya de lo que predicamos hace varios domingos. Por ejemplo, definitivamente nadie se va a salvar por obedecer los mandamientos, eso lo sabemos todos. Pero todo aquel que ha sido salvado por Cristo, dice la misma carta a los romanos en Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8, que todo aquel que es salvado por Cristo es capacitado por el Espíritu de Dios que ahora mora en nosotros para obedecer a Dios sinceramente, aunque nunca podamos hacerlo perfectamente. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Recuerdan? Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor en Juan capítulo 14. Esa obediencia movida por la gratitud, no por un deseo servil y temor de servil de que si yo no hago esto me va a partir un rayo. No. La obediencia movida por la gratitud, la obediencia movida por el deseo de que Dios sea glorificado en mi vida, es una evidencia de que somos salvos. Pero estos judíos de los que Pablo está hablando aquí, y de todos los que son como ellos, se gloriaban en el hecho de tener la ley y de enseñársela a otros, pero al mismo tiempo ellos desobedecían esa ley de diversas maneras. Vean el versículo 21. Aquí comienza el fiscal, la fiscalía. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¡Pum! Primer misil. Miren, este es un pecado muy común
El decir a otros lo que deben hacer y con insistencia. Cuando nosotros mismos vivimos por estándares muy inferiores. Eso fue lo que el Señor Jesucristo señaló de los escribas y fariseos en su famoso discurso de Mateo 23. ¿Recuerdan lo que les dice el Señor? En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Ellos enseñan la sana doctrina. Son ortodoxos en su enseñanza. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Ven el problema? En otras palabras, ellos enseñan la doctrina correcta, pero son unos hipócritas. Porque no ponen en práctica las mismas cosas que ellos le dicen a otros que deben hacer. Hoy es el Día de los Padres. Lo siento, padres, pero déjenme decirles algo. Yo creo que los padres somos muy vulnerables a caer en ese pecado cuando instruimos a nuestros hijos. De verdad, piensa en todo lo que tú le demandas a tus hijos. Que obedezcan a la primera voz. ¿No es así? No, que me obedezcas, que me hagas caso. Sobre todo, que me honres porque soy tu papá. Y muy bien, los hijos deben aprender a obedecer, los hijos deben aprender a honrar a sus padres. Ahora yo te pregunto, y es una pregunta que me hago yo mismo también, es un autoexamen para todos. ¿Tenemos nosotros los padres esa misma diligencia para obedecer y honrar a nuestro Padre Celestial? Es muy fácil decirle a los hijos: haz esto, haz aquello. ¿Qué tan serio nosotros tomamos la lectura regular de la Biblia para aplicar en nuestras vidas las cosas que leemos en su palabra? O sea, hay dos preguntas aquí. ¿Qué tan en serio tú tomas la lectura regular de la Biblia? Porque eso es escuchar a tu padre. Tú le dices a tus hijos, tú no le dices a tus hijos: oye, que me oigas. A veces tú le estás hablando a tus hijos y ellos están con un celular. ¿Ha pasado eso? Y tú le dices: no, apaga el celular y escúchame. Yo a veces me imagino a Dios diciendo lo mismo, que apague el celular ese y que me escuche. Y Él habla a través de su palabra. Entonces nosotros le decimos a nuestros hijos: escúchame, y Dios te dice: sí, escúchame, que yo soy tu padre, escúchame. Y no me escuches simplemente para decir que hiciste el devocional, escúchame para hacer lo que leíste, escúchame. Dice Martin Lloyd-Jones, hablando de este problema: cuando lees tu Biblia día tras día, ¿te aplicas su verdad a ti mismo? ¿Qué pretendes cuando lees la Biblia? ¿Solo tener conocimiento de ella para después mostrar a los demás lo mucho que sabes y para tener argumentos para discutir? ¿O realmente quieres aplicar su verdad a ti mismo? Y ahora dice Martin Lloyd-Jones: mientras leas, háblate a ti mismo y dile a tu alma: esto es para mí. Permite que la Escritura te examine. Si no lo haces, puede ser muy peligroso. Me llamó la atención esto último que dice Lloyd-Jones. En un sentido, mientras más conoces de la Biblia, más peligro corres si no te la aplicas a ti mismo. ¿Se dan cuenta que ese problema no era solo de los judíos? Antes de que intentemos aplicar la Biblia a otros, debemos comenzar con nosotros mismos. Pero estos judíos, en su hipocresía, se contentaban con tener la ley, enseñársela a los demás, aunque ellos mismos la desobedecían. Y Pablo da 3 ejemplos de esto. Versículo 21. Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Usted ve, pastor, ahí sí yo me siento libre. Robar. Miren, hay que ser muy sinvergüenza para uno decir claramente que está a favor del robo. Todo el mundo pretende ser una persona honrada. Y yo creo que es una de las cosas que la gente más dice: yo soy una persona honrada.
Pero déjame decirte que hay muchas formas de robar. No declarar todos nuestros ingresos a la hora de pagar los impuestos es un robo. Es un robo al gobierno. Pastor, pero ellos son unos ladrones a veces y eso no es problema tuyo. La Biblia dice, pagad a todos lo que debéis. Al que honra, honra. Al que impuesto, impuesto. Tú robas cuando tú te coges la hora del almuerzo y la extiendes más allá de lo que debes. Le estás robando a tu empleador porque él te está pagando para que tú hagas un trabajo. Y mucho menos si te pones a ver en Facebook cuando deberías estar trabajando. Tú estás robando. Cuando tú sobrevaloras el precio de una propiedad al momento de venderla, eso es robar. Cuando tú no ofrendas lo que tú deberías ofrendar de acuerdo a tus ingresos, tú le estás robando a Dios. Hay muchas formas de robar. Y eso por solo citar algunos ejemplos. ¿De verdad tú eres tan honrado como creías? Versículo 22. ¿Tú qué dices que no se debe adulterar? ¿Adulteras? Uy, ahí sí metió el cuchillo hondo. Todos nosotros sabemos que la Biblia prohíbe las relaciones extramaritales. Y quizás hay muchos aquí que puedan decir, mira, yo siempre he sido fiel a mi esposa, a mi esposo. Pero una de las cosas que el Señor nos hace ver en el Sermón del Monte es que ese mandamiento también es violentado cuando nosotros miramos a una mujer que no es la nuestra con ojo de lascivia y de codicia. Mateo 5:28, cualquiera que mira a una mujer que no es la tuya, para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y en aquellos días no tenían que lidiar con la epidemia pornográfica con la que nosotros tenemos que bregar en el día de hoy. Casi cualquier persona tiene al alcance de su mano muchas maneras de cometer adulterio cibernético. Viendo en el internet, en el celular, lo que no debe ver, sin que nadie, excepto Dios, se dé cuenta. Y otra vez yo te pregunto, ¿tú sigues pensando de ti mismo que eres una persona tan intachable moralmente hablando y que no necesitas del evangelio? O sea, tú nunca has codiciado tener lo que otro tiene, ni nunca se te han ido los ojos detrás de una mujer que no es la tuya, nunca. El tercer ejemplo que usa Pablo en el versículo 22 es un poco complicado, es más difícil de entender. Dice, ¿tú que abominas de los ídolos saqueas templos? Los judíos en el Antiguo Testamento tenían muchos problemas con la idolatría hasta que Dios los envió cautivos a Babilonia. A partir de ese momento, cuando los judíos salieron de Babilonia, salieron hastiados de los ídolos y nunca más tuvieron problemas con la idolatría en un sentido literal. Ellos abominaban a los ídolos, ellos se burlaban de los gentiles que adoraban estatuas, que adoraban pedazos de madera como si fueran dioses. Fíjense que Jesús nunca acusó a los fariseos ni a los judíos de su tiempo de ser idólatras. Pero al mismo tiempo hay documentos de la época que revelan que los judíos no eran tan estrictos a la hora de utilizar los metales preciosos provenientes de templos paganos que habían sido saqueados. Y ellos decían, bueno, un ídolo no es nada en el mundo. Qué bueno que se libraron de adorar esas estatuas, ahora me la están vendiendo a mí. Y ellos tomaban el oro y la plata de esos templos saqueados, a pesar de que Dios en Deuteronomio capítulo 7 versículo 25 había dicho explícitamente que las esculturas de los dioses paganos debían ser quemadas en el fuego. Dice, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlos para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y aparentemente es de eso que Pablo está hablando aquí. Digo aparentemente, yo no quiero ser dogmático, pero es la interpretación
que más parece tener sentido. El punto es, mis hermanos, que de una forma o de otra, estos judíos de los que Pablo está hablando en este pasaje, se gloriaban de tener en sus manos la ley de Dios, de ser circuncidados, como veremos la semana que viene, de todos los privilegios que tenían por el hecho de ser el pueblo al que Dios había revelado su voluntad, pero no obedecían. Eran oidores olvidadizos. Mis hermanos, ¿de qué sirve tener la cabeza llena de conocimiento? ¿De qué sirve leer un montón de libros? ¿De qué sirve tener la cabeza llena de teología cuando no demostramos con nuestros hechos que realmente amamos a Dios y deseamos obedecer su palabra? Dice Pablo, tú que te jactas de la ley, versículo 23, violando la ley deshonras a Dios. ¿Se dan cuenta? Cuando violamos la ley de Dios, estamos deshonrando al Dios de la ley. Por eso cuando amamos la ley de Dios, estamos amando al Dios de la ley. Oh, cuánto amo yo tu ley. Fíjense que el salmista no dice cuánto amo yo la ley. Él no era un legalista. Es cuánto amo yo tu ley. Porque es tu ley, porque salió de tu corazón, porque revela lo que tú quieres para mí. Yo amo tu ley. Dice Pablo en Romanos capítulo 7. Yo me deleito en el hombre interior, en la ley de Dios. Yo me deleito en la ley de Dios. La ley es un deleite para mí. Es la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y saben lo que ocurre cuando los que dicen ser el pueblo de Dios viven así? Que hacen que el mundo juzgue mal a Dios por su culpa. Dice el versículo 24, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. Pablo está mezclando aquí Isaías 52 capítulo 5 con Ezequiel capítulo 36 versículo 20 al 23, y está uniendo esos dos textos para mostrar probablemente que este patrón de hipocresía no era nuevo en el pueblo de Israel. Mientras se gloriaban en ser el pueblo escogido por Dios, separados para Dios, vivían de tal manera que las naciones gentiles terminaban pisoteando el nombre de Dios que ellos invocaban por culpa de ellos. Y una vez más, mis amados hermanos, este es un pecado muy serio del que los evangélicos no están exentos. Otra vez dice Martin Lloyd-Jones, no podemos culpar al mundo incrédulo cuando juzga a Cristo y al cristianismo por lo que ven en los miembros de las iglesias. Después de todo, así como piensan los incrédulos, después de todo, ¿de qué sirve un Cristo que no transforma a nadie? Porque él dice ser cristiano, yo no veo su cristianismo en su conducta, en sus decisiones, en sus valores, cómo se visten. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué piensan acerca de Cristo las personas que te conocen íntimamente? Las personas que están a tu alrededor. Porque nosotros decimos que Él es un gran salvador, que nos ha salvado de nuestros pecados, nos ha rescatado. Ahora, ¿es eso evidente para ellos cuando te ven a ti o cuando me ven a mí? No porque vivamos una vida perfecta, sino porque vivimos una vida coherente. No es de perfección que estamos hablando aquí, es de coherencia. Es de coherencia. Aquel que ha sido salvado del pecado al precio de la muerte de su Salvador debería demostrarlo delante de todos, tomando en serio el pecado aun cuando peca. Porque los creyentes pecan. Y yo no sé si tú lo sabías. Pero el creyente toma el pecado en serio. Hasta cuando peca, el creyente debe ser reconocido porque es un hombre, es una mujer que vive una vida de arrepentimiento todo el tiempo y que sabe pedir perdón
Cuando se da cuenta de que su conducta pecaminosa ha afectado a alguien, es una persona que se arrepiente delante de Dios y delante de los hombres. Toma el pecado en serio. Por eso alguien decía que una vez anunciamos que somos cristianos, y debemos anunciarlo, debemos proclamar lo que somos cristianos, contraemos de inmediato una tremenda responsabilidad. Nuestros prójimos están mirando y observando cómo vivimos. Aseveramos grandes cosas acerca de Dios, dice este autor, y con toda razón, porque Dios es grande. Pero ellos lo juzgarán a Él según lo que vean en nosotros. Ellos, el mundo incrédulo, juzgará a nuestro gran Dios por lo que vean en ti y en mí. Por eso que dice este autor, es una tremenda responsabilidad. Llevamos el nombre de Cristo. Ahora, yo me preguntaba cuando leí este pasaje esta semana y preparándome para predicar, decía, ¿y a dónde es que quiere llevarnos Pablo con este proceso de argumentación? Bueno, yo creo que una de las cosas a la que Pablo quiere llevarnos es a mostrarnos que los privilegios en sí mismos no nos servirán de nada cuando tengamos que presentarnos en el tribunal de Dios. De hecho, estrictamente hablando, esos privilegios que disfrutaban los judíos y que nosotros disfrutamos aún más, los colocaban en una condición más peligrosa que la de los gentiles, porque su conocimiento de la voluntad de Dios era muy superior. ¿Recuerdan las palabras de Jesús en Lucas capítulo 12, versículo 48? Él dice, a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y si tú has tenido el privilegio de estar bajo la influencia del cristianismo, y voy a hablar como loco aquí, perdónenme porque voy a hablar como loco, como dice Pablo en 2 Corintios 11. Si tú has tenido el privilegio de estar en una iglesia en la que yo creo de verdad de corazón que se trata de predicar fielmente la palabra de Dios, si tú has tenido ese privilegio domingo tras domingo, año por año, tu responsabilidad es aún mayor que de la de los judíos de los que Pablo está hablando en este pasaje. No pienses ni por un momento que por haber nacido en un hogar cristiano, por tener una esposa cristiana, por haber asistido durante mucho tiempo a una iglesia donde se predica la palabra, o porque tienes un entendimiento bastante bueno de la sana doctrina, que tú tienes buena teología, no pienses ni por un momento que por eso tú vas a salir bien parado en el día del juicio. A menos que te ampares únicamente en Jesucristo y en su obra de redención para el perdón de sus pecados, ninguno de esos privilegios te servirá de nada cuando tengas que comparecer ante el tribunal de Dios. Ahora, yo creo que Pablo está tratando de hacer otra cosa aquí. Pablo está tratando de librarnos, porque recuerden que esta es una carta que se escribió a cristianos de Roma en el primer siglo. Yo creo que Pablo también está tratando de librarnos para que no cometamos el error de confiar en nuestra profesión de fe en Jesucristo si somos una contradicción andante de esa fe que profesamos. Yo voy a repetir eso otra vez. Yo creo que Pablo también nos está librando de cometer el error de confiar en nuestra profesión de fe en Jesucristo si nosotros somos una contradicción andante de esa fe que profesamos. Muéstrame tu fe por tus obras, dice Santiago, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, es lo que dice. Muéstrame tu fe sin obras. Yo creo. ¿Y dónde están las obras? Bueno, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Porque dice Santiago más adelante que una fe sin obras es una fe muerta. Y una fe muerta deja sumido en su mortandad al que la tiene. No te da vida. La fe muerta no da vida. ¿Y cuál es la fe muerta? La que no produce obras.
Mira, la Biblia enseña claramente que somos justificados delante de Dios por medio de la fe sola. Y esa palabra es importante. Fue esa palabra lo que hizo la diferencia en el siglo XVII, en la Reforma XVI, en la Reforma Protestante. Somos justificados por medio de la fe sola. La Iglesia Católica Romana cree que somos justificados por la fe, pero no por la fe sola, sino por la fe más las obras, más los sacramentos. No, nosotros creemos que somos justificados por la fe sola fe. Pero esa fe por la que somos justificados nunca se encuentra sola. Siempre viene acompañada de los frutos que demuestran la genuinidad de esa fe. Y ahora yo te hago esta pregunta. A la luz de lo que hemos aprendido hoy de este pasaje, tú puedes estar completamente seguro de que el día de que la muerte toque tu puerta, tú partirás de inmediato a la presencia de Dios. Y si tu respuesta es que sí, ¿en qué basas tu confianza? Porque si no es únicamente en Cristo y en su obra de redención, es mi deber advertirte en esta mañana que estás descansando en una confianza falsa. Solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Y Él salva únicamente a aquellos que vienen a Él en arrepentimiento y fe. Voy a terminar de predicar ahora. Y cuando lo haga, por favor, no te levantes de tu asiento de inmediato. Antes, nuestra iglesia ha perdido esa costumbre. Cuando se toca el piano, no es para decir salgan corriendo. Es para que tranquilo allí, en tu asiento, no te pares. El mundo no se va a acabar en 2 minutos. Quédate tranquilo. Quédate en tu asiento. Y medita en oración en lo que has escuchado hoy. Pídele al Señor en oración que te ayude a examinar tu corazón. Dice el salmista en el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Él conoce nuestro corazón, pero Él está pidiendo, ayúdame a conocer mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Eso es el salmista orando. Y guíame en el camino eterno. Oh, que el Señor bendiga su palabra hoy, dándonos la sensibilidad y la objetividad que necesitamos para escudriñar nuestro corazón. Pero no te quedes ahí. No te quedes ahí. Los puritanos decían, por cada mirada que le des a tu pecado, mira 10 veces a la cruz. Una mirada al pecado, 10 veces mira a Jesús. Oh, mira a Cristo. Mira a Cristo, transfiérele a Él la confianza que tienes en ti mismo o en tu religión o en lo que sea que no sea en Él. Y el Señor te concederá el perdón de todos tus pecados y el don de la vida eterna, únicamente por gracia, únicamente por Cristo, únicamente por medio de la fe. Que el Señor nos ayude.